Muy buenas, ¿qué tal? Una vez concluidos estos mundiales de ciclismo, hay muchas cosas que comentar, pero antes de nada, quiero daros las gracias, evidentemente, a todos por seguir sumándoos a este canal. 900 suscriptores, he visto ya que hemos llegado cada vez más cerca de los 1000, así que a ver si podemos llegar pronto y, evidentemente, que esto siga yendo hacia arriba, tener un contenido cada vez de mayor calidad, que todos lo podamos disfrutar y, evidentemente, pues crear una comunidad donde todos también podamos hablar y debatir sobre la actualidad del ciclismo, que es al fin y al cabo lo que nos gusta. Y yendo ya al tema en cuestión, hay que hablar de la actuación de España en este Mundial de Ruta. Una selección española que, como ya comentamos, tenía un equipo muy bueno. La verdad es que no llevábamos a ningún súper favorito, no tenemos ningún corredor con esas características, pero sí que era un equipo con muy buenos corredores que estaban todos en una forma bastante competitiva, que venían haciendo buenas actuaciones y que lógicamente como bloque nos iba a permitir movernos bien en carrera y tener ciertas opciones para estar delante. Y sí que es verdad que viendo los resultados como tal, y ahora comentamos también uno por uno, hemos tenido a Enric Mas en esa octava posición como el mejor resultado, Roger Adrià décimo primero, el siguiente fue Juan Ayuso, puesto 26 ya en un grupo a 6.36 de Pogačar, y luego ya por detrás Aramburu, Carlos Rodríguez y Castrillo, que llegaron en un grupo a algo más de 12 minutos. Por su parte, Pello Bilbao y Mikel Landa, que abandonaron tras irse al suelo en el inicio del recorrido. Una pena, la verdad, pero comentando, ¿no?, un poco las actuaciones, ¿no?, de estos corredores, lo que he dicho, ¿no? Traíamos un equipo realmente que nos podía soñar un poco, ¿no?, con tener un gran resultado y al fin y al cabo lo hemos tenido, ¿no? Con Enric Mas, ha estado ahí delante, ha sido muy competitivo, llegaba en una grandísima forma de la Vuelta a España el ciclista del equipo Movistar y creo que lo ha seguido demostrando, ¿no? No es un corredor que tenga ese punch y lógicamente he visto también a mucha gente estos días criticar, ¿no?, incluso la labor de Enric, que si no se ha atrevido a atacar, que si no ha dado un relevo a Hirschi, que si demás, pero es que Enric no es un corredor que tenga esa explosividad. Atacó en esa última vuelta, lo intentó, contactó con Hirschi, le dio algún relevo, intentó tirar, pero es que no es el tipo de terreno en el que Enric más pueda lucirse y más ante corredores como Pogačar, evidentemente, Hirschi, Evenepoel, Van der Poel, que en ese terreno vuelan, que es un terreno que les viene genial y Enric necesita realmente puertos más largos, duros, no repechos y subidas cortas, ¿no?, que apenas tienen 1 kilómetro o dos como muchísimo de dureza. Entonces, bueno, yo creo que la actuación de Enric, la verdad es que fue realmente excepcional. Una octava posición fue mejor de lo que me podía esperar. Lo intentó en cierto momento, a falta de 1 kilómetro y pico, él mismo dijo que también lo probó, pero fue Van der Poel el que le controló enseguida y se pegó a su rueda. No pudo rematar como sí que hizo Connor, que aprovechó, y esto también es un tema de tener mucha suerte, ¿no?, que lo que le ocurrió a Connor. Atacas y justo en ese momento nadie te sigue en la rueda y te llevas el gato al agua, ¿no? Y ha habido críticas a Enric por eso, diciendo, bueno, es que O'Connor sí que lo ha hecho y mira Enric otra vez. Bueno, pero es que ni Van der Poel, ni Remco, ni Hirschi, ninguno pudo tampoco llevarse esa segunda posición. O'Connor les ganó a todos, no solamente a Enric, y que yo sepa, Van der Poel, Remco y demás no son malos ciclistas, ¿no? Especialmente, y saben moverse muy bien en carrera, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Creo que para sus características la verdad es que el Mundial de Enric Mas fue realmente brillante. Y en cuanto al resto, pues hay que destacar, ¿no?, evidentemente el trabajo de Roger Adrià, ¿no? Creo que estuvo impresionante, venía de una Vuelta a España en la que había estado muy sólido, muy fuerte trabajando para Roglic en el Red Bull Bora y que se ha demostrado que es un corredor que este tipo de carreras le vienen bien, estos recorridos de un día, que además el perfil exigente de fondo también le favorecía a Rouget y así lo ha demostrado. Estuvo muy valiente también, probándolo ahí en esos momentos finales de la carrera, reaccionando a los movimientos del resto de rivales, ¿no?, que estaban en ese grupo. Supo moverse en ese momento en el que se rompió el pelotón e irse en este grupo perseguidor de Tadej Pogačar y estuvo ahí un décimo primer puesto, desde luego que es impresionante para él. Así que poco más se puede decir de un Roger Adrià, que ha superado, yo creo, las expectativas que todos teníamos en él, que sigue creciendo como corredor y que ha hecho un mundial de 10, ¿no? La verdad es que no le podemos pedir más. Por su parte, Juan Ayuso, ¿no?, que yo creo que era el segundo corredor tras Pello Bilbao
Bilbao, del que ahora también hablaremos, que más opciones nos podía dar, ya no solo porque sea un corredor con un potencial enorme y demás, sino porque tiene esa punta de velocidad también en una llegada, en un grupo reducido. Es un ciclista rápido, lo ha demostrado y por tanto, pues tiene más opciones, ¿no? Que por ejemplo Enric Mas, llegando en ese grupo en el que llegó Juan Ayuso, pero le ocurrió lo mismo que le pasó a muchos otros grandes candidatos, ¿no? Como por ejemplo al propio Roglic, que en el momento en el que se fue este grupo, ¿no? Precisamente con Enric, Rouget, con Van der Poel, Remco, Hitz y demás, no estuvieron metidos en ese corte y justo es el corte que rompió la carrera definitivamente, el corte definitivo. Y también es mala suerte, ¿no? Justo es verdad que no has estado ahí y si no has estado es tu culpa el no haberte metido en ese corte, pero en otros sí que has estado más atento. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando Remco hace ese primer ataque, no tan duro, que al final tampoco era una subida como tal, era un repecho, picaba hacia arriba. Y, por ejemplo, ahí sí que recuerdo que el pelotón se enfiló y Ayuso estaba en la parte delantera del grupo, pero luego en ese momento en el que se rompe definitivamente la carrera, no estuvo y ya pierdes todas las opciones, ¿no? Porque por detrás ya no va a haber colaboración, entendimiento y no hay nada que hacer. Lo mismo que le ocurrió a Carlos Rodríguez, a Aramburu, que también estuvieron ambos muy desaparecidos en el grupo. Yo creo que, pues también, ¿no? Al igual que Ayuso, podrían haber hecho una mejor actuación, que podían llegar en un buen estado de forma. Yo creo que Aramburu sí que se lo había visto mejor. Carlos no sé realmente hasta qué punto estaba fuerte o cerca de su mejor condición, pero bueno, entraron luego incluso en un grupo por detrás de Ayuso, 6 minutos prácticamente por detrás del ciclista del UAE, pero bueno, al fin y al cabo ya cuando se te ha ido la carrera, poco tienes que hacer, ya da igual entrar a 15 minutos o a 3. Entonces, bueno, son opciones, ¿no? Que desde luego que podían habernos salido mucho mejor, que les podíamos haber visto mucho más activos, ¿no? Y demás, que lo hubiesen probado en cierto momento, ¿no? Ya no solo es que se les vaya el tren ganador en ese momento, sino que no llegaron a probarlo en otra parte de la carrera, que sí que es verdad que estaba bastante loca, luego pues ese momento en el que Bélgica ya se puso a tirar con todo, pero bueno, igualmente tuvimos esas dos bazas delante al menos que jugaron muy bien, ¿no? Sus cartas, que estuvieron muy, pero que muy, muy fuertes, fue una sorpresa, sobre todo en el caso de Rouget, no tanto Enrique, que ya se veía que venía en una condición brillante. Y bueno, y luego comentar evidentemente que tuvimos muy mala suerte con las bajas de Mikel Landa y de Pello Bilbao, ¿no? Sobre todo de este último, que era un corredor que venía también en una forma excepcional, que venía a ser segundo en Canadá tras Tadej Pogačar, un ciclista que en estas carreras, aparte de que le vienen muy bien por recorrido en sí, sabe moverse, sabe leer la carrera perfectamente Pello, es rápido llegando, es muy habilidoso también en general y en las bajadas, en este tipo de recorridos. Y fue una pena, ¿no? Que se fuese al suelo, que tuviese que abandonar, evidentemente, y que perdiese sus opciones, porque yo estaba convencido de que Pello era la mejor opción que teníamos para pelear por las medallas o para sacar un buen puesto en el Mundial. Y bueno, que se fue rápido, ¿no? Evidentemente ese sueño con Pello. Una pena, el año que viene pues tendrá también un mundial exigente donde esperemos que pueda estar, que pueda llegar en buena forma y que tenga la oportunidad de redimirse, que él ha perdido aquí y es algo duro, ¿no? Que también descoloca un poco al equipo, ¿no? Perder una baza tan importante como Pello y luego un Mikel Landa que, bueno, un poco lo mismo que con Enric, ¿no? Un ciclista que quizá por fondo, que por capacidad escaladora, pues no sé realmente en qué estado de forma podía llegar Mikel. La verdad es que no salió en su mejor condición de la vuelta, al igual que Carlos, pero podía ser un corredor que en cierto punto pues hubiese intentado meterse en algún corte, atacar directamente en primera persona y haberlo probado, ¿no? Y bueno, pues siempre perder corredores te lastra mucho, te quita opciones, no es el ciclista, ¿no? En el que más opciones tenía depositadas, evidentemente, pero nunca es positivo, sobre todo la baja de Pello Bilbao a la que más afectó. Y luego también mención de honor para Castrillo, ¿no? Que hizo una Vuelta a España sensacional, donde deslumbró al mundo y que en este mundial también ha puesto su granito de arena, también se ha dejado ver, fue un poco el ciclista, ¿no? Que rompió el pelotón, que desató las hostilidades, atacando con bastante fuerza cuando estaba tirando Eslovenia del grupo en ese momento y que, bueno, provocó que se empezasen a mover todos los corredores y que finalmente Pogačar también atacase a 100 kilómetros de línea de meta. Un Castrillo que eso, que estuvo muy combativo también atacando, saliendo a los cortes, dejándose ver en esas primeras posiciones. Es lo que tenía que hacer Castrillo. Lógicamente
no iba a estar, ¿no?, en esa pelea final con los más fuertes, tenía que jugar sus bazas de otra forma, intentar filtrarse, lo hizo muy bien, así que chapo por él. Evidentemente Castrillo, Enric Mas y Roger Adrià fueron los tres mejores de la selección sin ninguna duda, creo que cumplieron su labor perfectamente. El resto, pues bueno, en el caso de Landy Pello no pudimos llegar a verlo. Aramburu, Carlos y Ayuso sí que esperaba algo más, sobre todo del ciclista del UAE, pero bueno, sea como sea, creo que es un mundial para estar orgullosos. Tenemos muy buenos corredores, no tenemos esa referencia ahora mismo, ¿no?, para las grandes vueltas, carreras de una semana, clásicas, demás, no lo tenemos, pero sí que hay ciclistas muy buenos que ganan carreras a lo largo de la temporada, que están ahí cerca de los mejores, que tenemos ciclistas jóvenes que llegan muy fuertes y que evidentemente no sabemos, ¿no?, todavía cuál es su techo, y muchos de ellos han estado también en este mundial, así que veremos cómo evolucionan con el paso de los años, hasta dónde son capaces de llegar sin ponerles demasiada presión, ¿no?, intentando sacar ese referente, ¿no?, y encontrar al nuevo Valverde, al nuevo Contador y demás, que es algo que se intenta hacer siempre. No hay que meterles una presión excesiva porque luego vienen las decepciones, así que simplemente hay que dejarles evolucionar, veremos cómo rinden, que hay talento desde luego en la cantera, y ya en el World Tour tenemos ciclistas top. Así que bueno, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.